Lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, seguimos con Mateo 18 y todavía no podemos salir de estos primeros versículos de Mateo 18. Y quiero leer con ustedes de vuelta para repasar y recordar y poder enganchar lo del anteúltimo mensaje que tuve con ustedes. El último lo tuvo el pastor Olaf, ¿sí? Y Mateo 18, si me acompañan, versículo 1. ¿Lo tienen? Bien, alguien tiene, uno tiene, Iván tiene. Aparte Iván, ¿alguien más ya encontró? Sí, amén. Dice así la palabra de Dios. En aquel momento se acercaron a los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad le digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Pero que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Tranquilo, yo voy a explicar. No es cuestión de andar cortándose literalmente, ¿no? Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Señor, gracias. De verdad tu palabra es tan preciosa y tan rica. Señor, y como cantábamos recién, tú eres santo, 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 Señor. Tú te mereces toda la gloria y la honra. Y queremos seguir en esta actitud de adoración, Señor, adorándote a través de tu palabra, Señor, del estudio y la predicación de tu palabra, de comprender lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, que este mensaje sea como esa parábola del pastor que busca a sus ovejas, aquellas que están perdidas, aquellas que están descarriadas. Porque tú las buscas de muchas formas y una de ellas, Señor, sin duda la predilecta es la predicación de tu palabra. Por eso, en el nombre de Jesús, que en esta noche, Padre, pueda haber fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, uno que vuelve al redil. Te pedimos, mi Dios, obra y también enséñanos también lo que significa ser también parte de tu reino y las responsabilidades que tenemos como parte de tu reino y junto con los otros y sobre los otros. Ayúdanos en todo esto, enséñanos. Queremos, así como un niño, Señor, venir a tu encuentro, así como un niño, tener el corazón humilde para aprender. Así como un niño, Señor, tener la fe que confía y cree lo que el Padre le dice. Así como un niño se deleita al escuchar la voz del Padre. De la misma forma, Señor, nosotros también en esta noche podamos tener esta actitud de corazón. Ayúdanos, Señor, porque estamos llenos muchas veces de suficiencia y orgullo y vanidad, Señor, pero queremos humillarnos delante de ti y decirte que te necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias.
Amén y amén. Quiero entonces retomar un poquito, recordar algunas ideas de lo que vimos. ¿Se acuerdan la pregunta del millón? La pregunta que desembocó toda esta enseñanza puntualmente es una pregunta que algunos discípulos le hicieron a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús de primera instancia, como vimos, no responde, sino que da un ejemplo y pone un niño. Y si ustedes no se hacen como estos niños, como este niño, no entrarán. Ellos estaban convencidos que estaban dentro y estaban convencidos que eran parte del reino, y lo único que estaban discutiendo era ver cómo hacer para ser los principales. Y Jesús les dice: mire, si no se vuelven, si no se convierten como un niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Y hablábamos, ¿qué quería decir Jesús con eso? Y una de las cosas principales, claramente, que está la enseñanza de Jesús respecto a esta ilustración de un niño, es que el Señor busca que realmente seamos humildes, que reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios, de Él, y nada más que eso, que podamos tener un corazón sencillo y humilde, dependiente, porque ese es el que en realidad va a buscar realmente a Dios, y no ser suficientes o no creernos suficientes, aparte del Señor, ¿no? Y hablamos sobre la humildad y la fe de un niño. Eso principalmente, y está claro que está en el centro de la idea de todo este pasaje, esta idea. Porque después, inclusive, Jesús está respondiendo en cierta forma a la pregunta: ¿quién es mayor? La raíz de esa pregunta estaba en el orgullo del corazón de los apóstoles. Por eso preguntan eso: ¿quién va a preguntar quién es mayor sino aquel que quiere ser el mayor? Y la razón por la que quiere ser el mayor es que quiere estar sobre, porque siempre el orgullo es comparación con otros, ¿no? Quiere estar sobre los otros. Esa es la historia. Vos querés estar en un puesto mayor porque eso te pone sobre otros, simplemente. Y eso era el dilema, la cuestión, y Jesús va a la raíz. Como siempre, Él no contesta directamente la pregunta, sino Él contesta el problema del corazón de aquel que está preguntando, ¿no? Y va por tierra esa idea que ellos tenían. Yo les expliqué el domingo a raíz de qué venía esta pregunta, posiblemente, que no voy a explicar de vuelta por cuestiones de tiempo. Pero yo quería, antes de entrar ya en la segunda parte de esto que leímos, quería darles dos características que no son el centro del texto, pero que me parece muy importante con respecto a cómo es un niño, en realidad, y cómo deberíamos también, esto debería estar en nosotros también con respecto a Dios. Saben, cuando los niños son chiquitos, especialmente son chiquitos, cuando son más grandes, empiezan a entrar a la adolescencia, se hacen un poco menos demostrativos, ¿no? A tal punto que ya llega un momento que ya no quiere ni que le abrace ni que le bese. Es más, que le lleva a la escuela y no le vaya a despedir con un beso, porque a veces, depende del carácter, no quiere saber nada, ¿no? Empieza a pasar ese tipo de cosas y es normal, ¿verdad? Pero cuando son chiquitos, lo lindo también en ese aspecto, que cuando uno llega a la casa, ¿quién te está esperando? Aparte, si tenés un cachorro que seguramente va a estar contento con el que contento está cuando te ve, ¿verdad? Pero ¿quién es el que dice: papá, viniste? Como si fuera que uno dice: sí, claro, voy a decir, vine, y como todas las veces en el día vuelvo. Pero está esperando con ese gozo, esa alegría. Es como si fuera que el padre es deleite del niño. Y no es porque traes nada, ni porque venís con un regalo. Ahí se dobla el interés, ¿no? Pero es simplemente ese deseo de que el papá esté en la casa o que la mamá esté en la casa, esa alegría que tienen. Y no digo que los más grandes no lo tienen, pero lo expresan un poco diferente. Es verdad que hay cierto punto, no importa, que hay cierto punto los más grandes ya dicen: uff, ahí vino papá. Pero bueno, ese es otro tema, para hablar en otro momento, ¿no? Pero en los más chicos sí es esa alegría que tienen, ese deleite que tienen en el encuentro con el Padre. ¿Saben? Esto me hacía pensar, dice el Salmo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese deleite que a veces, ¿saben? El problema del corazón del hombre, el corazón del ser humano, va a buscar siempre, fuimos hechos para deleitarnos por Dios, para buscar el gozo en nuestras vidas. Y si no es Dios la causa principal del gozo y el deleite, los vamos a buscar en otra cosa. Los vamos a buscar en algo que el mundo nos da.
Es lo que nos haga feliz. Puede ser no cosas completamente negativas. Y es bueno que uno se deleite y sea agradecido por las cosas que Dios da y todo eso. Pero el deleite principal de tu vida, ¿cuál es? ¿Es encontrarte con el Padre cada día? ¿Es disfrutar de su palabra? ¿Es venir a reunirte con tus hermanos y deleitarse juntos en la presencia de Dios? ¿Saben? Muchas veces cuando venimos al Señor por primera vez, esto existe. Esto es parte de nuestra vida. Pero a medida que vamos caminando, a veces parece que eso se va perdiendo. Y sí, es verdad que hay momentos que hay que aplicar la disciplina y hay cosas que tenemos que hacer y caminar fielmente a pesar de que no tengamos ganas. Y es cierto, porque es parte de la madurez. Pero también es parte de la vida cristiana y no debemos nunca olvidar. Perdón, yo creo que vi gente afuera, no sé si nos anima a entrar algo por las dudas, porque es parte de la vida cristiana y del deseo de deleitarse en el Señor. Porque saben, cuando eso empieza a perderse y desaparece de nuestras vidas, después todo nos cuesta. Empezamos a perder el deseo de orar, de leer la palabra, de buscar de Él, de estar con los hermanos inclusive a veces. Nos cuesta más, porque se pierde ese deleite. Y como les dije, si nuestro corazón no se inclina, es como el girasol. Si no se inclina a Dios, va a buscar inclinarse a alguna otra cosa. Y va a empezar a buscar deleite en otras cosas, muchas veces no 100% negativas, pero que nos van a alejar del Señor. Y eso muchas veces pasa, y a veces nos resignamos y creemos que la vida cristiana es así. Hermano, no es así. Pablo dice justamente lo contrario, porque Pablo dice que para él el mundo es como si fuese basura, por causa de conocer a Cristo. Su mayor gozo, su deleite. Leemos los salmos, ahora empezamos a leer los salmos en todas las aperturas. Leemos los salmos, van a encontrar que los salmistas se deleitaban. Temprano yo te buscaré, Señor. Mi alma se goza en ti, Señor. Sí, este tipo de cosas, hermano, es lo que debemos buscar. A mí me gusta, hay un teólogo, algunos dicen que uno de los mejores, los más importantes teólogos de la edad moderna, un misionero se llama Jonathan Edwards. Y yo me acuerdo que leí una de las oraciones que él hacía, y él decía: Señor, inflama en mí emociones santas, para que yo pueda deleitarme y gozarme en tu presencia. Mi hermano, porque esto también es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo que Dios tiene que hacer, pero que está en ti y en mí desearlo y anhelarlo. Reconocer si no hay. Reconocer si tu vida cristiana, tu relación con Dios es seca. Y poder clamar y pedir: Señor, yo no quiero esto. Yo realmente quiero amarte y quiero sentir amor por ti. Yo quiero gozarme en tu presencia, Señor. Yo, Señor, quiero a veces también llorar en tu presencia. ¿Saben? Creo que nos hace falta, voy a decir lo que me parece una locura, pero no tanto, que nos hace falta llorar un poco más. Nos vendría bien llorar un poco más, pero por el Señor. Que el Señor nos dé ese corazón de poder deleitarnos realmente en Él, como un papá, como un niño que cuando llega a su padre puede arrojarse a los brazos de su papá y decir: Señor, aquí estoy de vuelta. Te extrañé, me hiciste falta, ¿verdad? Aunque es verdad que en la realidad Él nunca se aparta de nuestras vidas. ¿Cómo es tu vida respecto a esa realidad? ¿Verdad? Y la otra cosa que tiene que ver también con la primera, ¿saben? Capaz que sí, cuando los chicos son más grandes, los chicos empiezan a tener un poco de vergüenza de los padres, ¿cierto? Papá, otra vez va a meterse. O mira, otra vez dice eso frente a mis amigos, yo qué sé, cosas así empiezan. Pero cuando son chiquitos, por lo menos el papá o la mamá son lo perfecto, lo mejor del mundo. Y no se avergüenzan de sus padres. Es verdad que a veces nosotros mismos los padres somos los que buscamos, ¿no? Nos equivocamos y
cambiamos eso. Pero cuando son chiquitos, ellos no se avergüenzan de sus padres. No tienen problema en reconocerlo a quien sea y como sea y con quien sea. Es mi papá, a pesar de que mi papá, a pesar de que yo sea viejo, pelado y lo que sea. No le importa. Porque es el papá. Y cuánto más cuando nosotros tenemos un Dios perfecto. Que no tiene defectos ninguno, sino que es precioso, es hermoso y es santo. Pero saben, cuando no hay gozo, no hay alegría, Dios no es eso en nuestras vidas. También muchas veces empezamos a avergonzarnos también. ¿Avergonzarnos en qué sentido? En ser testigos de Él. En compartir a otros de Él. En hablar de Él a otros. Que el Señor nos ayude a ser como niños. Entonces, y cierro esto ya, humildes, confiados, que encontramos en el Señor nuestro deleite y nuestra alegría, nuestro gozo, y ninguna otra cosa en el mundo más que en Él. Y que también no nos avergoncemos de nuestro Padre, sino al contrario. Voy a usar una palabra que un poco con contrasentido, pero me entienden, que seamos orgullosos de ser hijos de Dios. Un orgullo con humildad, no que se cree más, sino al contrario, simplemente por Él. Soy un hijo de Dios. Jesús murió por mí. Mi Padre es lo más precioso que hay. Y a nadie delante de nadie me voy a avergonzar de ser realmente un hijo de Dios. Amén. ¿Estamos todavía? Ahora sí, avanzamos un poco más y salgo un poco de esto. Ahora decir, así pues, dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí recién Jesús responde la pregunta. Directamente. Y fíjense que el tema central de esta comparación es la humildad de un niño. Así pues, y que yo ya hablé toda la aplicación pasada. Aquel que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, ellos debían primero aprender a descender bien abajo para que luego, por gracia del Señor, empiecen a ascender. Humillarse para ser exaltado. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios, va a decir Pedro, para que Él los exalte cuando llegue el tiempo. Pero, y creo que a esto yo les dije el domingo pasado, miremos los ejemplos bíblicos. Miremos Moisés. Lo que Moisés tuvo que pasar para que Dios lo ponga en el lugar que Él quería. Miremos José. Lo que tuvo que pasar, y desde ahí de la cárcel donde parecía que estaba abandonado, donde estaban los más bajos de los más bajos, cuando llegó hasta ese punto, es como si fuera que Dios le dijo, ahora sí, estás listo. Y preparado para darte todo lo que yo tengo para darte. Y para que tu vida sea para salvación de muchos, especialmente del pueblo de Dios. Y es ahí recién donde Dios lo exalta. Lo pone como segundo del faraón. Fíjense, en un instante lo pone como segundo del faraón. Y José empieza. Y es por esa razón que José es capaz de sortear su mayor, yo creo por lo menos su mayor prueba, es enfrentarse a sus hermanos. Y no reaccionar mal a lo que sus hermanos habían hecho, sino tener la capacidad de perdonarle, entendiendo que si él estaba allí, era porque Dios había estado con él. Como la Biblia lo dice una y otra vez en la vida de José. Humildad. Mi hermano, así que si hay alguno que quiere servir al Señor, y todos somos llamados, alguno quiere servir en un ministerio, que debe llevar un ministerio, bueno, tiene que aprender lo primero que debe aprender para ser de bendición para la iglesia y para su propia vida. La primera escuela que Dios le va a poner es a la escuela de la humildad. A servir como un siervo, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Versículo 5 es largo, así que voy a ir avanzando. 6 y 7 dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero acá empieza con advertencias. Desde que recibe a un niño, y no está hablando cuando, y aclaro ya esto, sin duda ya no habla puntualmente del niño en sí, que puede estar tranquilamente incluido, pero está hablando un niño como este, aquel
está hablando en el sentido que él está usando para hablar de una persona que viene al Señor, una persona sencilla, nueva, que comienza. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Wow! Duro, ¿no? Pero hermano, esto es una advertencia sumamente seria. ¡Ay del mundo por sus tropiezos! Por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús ahora empieza a hablar. Ustedes recuerden, yo les dije el domingo pasado, venimos hablando, Jesús está hablando mucho sobre la iglesia y las interrelaciones que existen entre todos nosotros. Y que no es... ¿Vieron? A ver, para un ejemplo, ¿vieron cuando en una familia... yo me acuerdo, doy el ejemplo de mi papá para que entiendan, ¿no? Para que entiendan. Mi papá, me acuerdo, antes de conocer al Señor, mucho antes, papá no se cuidaba de la salud. ¿Se acuerdan? Él comía cualquier cosa, él no se cuidaba. Y cuando uno le quería decir, y que esto pasa mucho en las familias, ¿no? No solo papá, ¿bien? Decía, cuídate, fíjate qué comes, mira que te va a ir en esto. Él decía, es mi problema. Si a mí me hace mal, si yo tengo que... Ustedes me dejan en la puerta del hospital y yo me arreglo. Eso lo habrán escuchado muchas veces en las familias. Era así. Y todos nos mirábamos diciendo, no es así. Porque si le pasa algo, todos vamos a tenerla corriendo. Eso y no funciona así. No vamos a caer en la puerta del hospital. ¿Verdad? Entendiendo que cuando un miembro de la familia, por decisión propia o no, se daña, se enferma, todo el resto del cuerpo se afecta. Afecta tus tiempos, afecta la dinámica de todos, los planes de todos, todo cambia. Y Jesús empieza a hablar sobre esta idea. Entonces va a hablar claramente diciendo, yo voy a centrarme puntualmente en esto, en este mensaje hoy, que los pecados que nosotros cometemos no solamente afectan nuestras propias vidas, que de hecho es así, sino que va a afectar la vida de mi familia. Y cuando digo mi familia, hablo de mi familia real, pero también de todo el entorno en el cual estoy. Y va a traer problemas a mucha gente. Por eso cuando alguien dice, cuando uno va a hablar con alguien que está equivocándose, diciendo algo, dice, es mi vida, déjame, ¿no? Yo hago lo que quiero. Muchas veces cuando le habla a los jóvenes, ¿no? Dice, che, pero mirá que no... Es mi vida, déjame que yo decida lo que es mejor para mí. Primero, muchas veces no tienen ni idea a esta altura de la vida todavía qué es lo mejor. Pero por otro lado, entendiendo como si fuera que su vida es un compartimento aislado y que lo que haga o deje de hacer es problema de él y no afecta a nada al resto. Y lo que Jesús empieza ahora a hablar aquí, y no solamente diciéndonos, miren, tus pecados van a afectar al cuerpo de Cristo, sino también poniendo una responsabilidad, de aquel por quien vienen los tropiezos. Porque no solamente afecta espiritualmente, sino pueden afectar la vida y puede ser de tropiezo para los que están a nuestro alrededor. Y es una advertencia mucho más seria para los que son líderes o aspiran al liderazgo dentro de la iglesia. Porque son los errores que cometan, los pecados que cometan van a afectar de una forma mucho más profunda la vida de mucho más gente. Y es una responsabilidad y es lo que Jesús piensa. Jesús le está enseñando a los discípulos. Ellos van a hacer lo que están por comenzar la iglesia. En unos meses más. Ellos van a estar ya allí en Pentecostés y ahí empieza la predicación de Pedro y todo lo que conocemos de la historia de la iglesia. Y ellos tenían que comprender esta realidad. Porque de golpe, de un porrazo, van a tener el primer día que se predica a 3,000 personas. Y van a tener que convivir y hacer crecer y procurar que esas personas vayan creciendo en las cosas del Señor. Y después 5,000 más y así. Y necesitaban entender y la responsabilidad que ellos tenían de cara al futuro. De la misma forma, vos y yo como iglesia también necesitamos entender esto y esta responsabilidad que tenemos delante del Señor. La relación que existe entre todos nosotros y lo que afecta nuestra vida, la vida de otros. La vida de algunos
que están viéndote, que todavía no han venido al Señor, pero están viendo tu vida. Y esto que claro. Una vez que vos venís a Cristo, en cierta forma para el mundo estás expuesto. Van a estar mirándote o para criticarte, o para ver si lo que estás viviendo es real, o si el cambio que vos estás diciendo que se está produciendo es cierto en tu vida. De una forma u otra, te guste o no te guste. Sos, como Pablo decía, vosotros sois cartas leídas. Y eso va a verse. ¿Verdad? Eso va a verse. Entonces, es lo que sucede. Ellos, como le dije, serían la iglesia. Ahora, ¿cómo se puede hacer tropiezo o poner tropiezo? Ponemos tropiezo, obstáculo en el camino de las almas siempre que hacemos algo, obviamente, que los aparta del Señor, o que los desvía del camino de salvación, o que los hace sentir rechazo por el Evangelio. De cualquiera de esas formas, nosotros estamos siendo de tropiezo. A veces, eso puede hacerse directamente, a propósito. Generalmente eso pasa con el mundo, ¿no? Al perseguir, al ridiculizar, al rebatir o al disuadir de la voluntad, de qué es la voluntad de Dios y a las personas de servir a Dios o seguir a Dios. Eso el mundo lo hace infinidad de veces. Lo vemos constantemente poniendo en ridículo, tratando de poner en ridículo el nombre de Dios, a Jesucristo, las Escrituras. Todo el tiempo. Muchas veces. Directamente y a propósito. Y ahora, como vamos a leer, el mundo va a hacer eso, es normal que haga eso. Pero eso no le exime del juicio de Dios respecto a eso. Pues, ¡ay de aquellos por quien viene el tropiezo! Lo que vemos en el mundo hoy, hermano, y poco se habla muchas veces de esto, hablamos de un Dios bueno y perdonador, pero Dios es un Dios de ira también. Es un Dios de misericordia. Pero también es un Dios de ira. Y algún día Él va a derramar su ira sobre aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Aquellos que han rechazado, aquellos que se han opuesto, ¿sí? a la verdad del Evangelio, van a recibir el juicio de Dios. Y esto es una realidad. A mí me impresiona el cuadro ese de Apocalipsis, donde el mundo, los pecadores ven a Dios y ven a Él, y en lugar de arrepentirse, lo que dicen es que las montañas caigan sobre nosotros porque no queremos verle. Hasta tal punto lo cerrado y cegado del corazón humano. Pero esto es una realidad. Pero también podemos ser de tropiezo de forma indirecta, al vivir de una forma, y esto sí nos toca mucho más a nosotros, a vivir de una forma que no concuerde con nuestra profesión de fe. En otras palabras, ¿cuántas veces has visto cristianos que hubieras preferido decir, ojalá que no diga que es cristiano? O cuántas veces en nuestra propia vida, por un lado se llena la boca de decir, yo sigo a Cristo, pero por otro lado mi vida no concuerda con esa verdad del Evangelio. A mí me da mucha... un ejemplo para que entiendan, un poco gracioso, pero me da mucha... Hay jugadores de fútbol que antes de empezar el partido están ahí, se arrodillan y todo cristiano, ¿no? Aclamando a Dios. A la primera jugada, patadón, peleó con todos los jugadores del otro equipo, pero es creyente. Y vos decís, lo ven en la tele, yo no voy a dar nombre, yo me imagino que ya se conoce, alguno que me acuerdo, pero decís, mejor no, ni ore enfrente, porque es peor, ¿verdad? Ese ejemplo estoy diciendo, ¿verdad? Y eso, muchas veces esto pasa en nuestras propias vidas, o al hacer con nuestra conducta, muchas veces y nuestra enseñanza, que el cristianismo sea opresivo, o religioso, o externo, o enseñando falsas doctrinas, o criticando a la iglesia y a los hermanos, poniendo dentro la murmuración. Y esto siempre les digo a los padres muchas veces. ¿Vos querés que cuando tu hijo crezca no quiera venir a la iglesia? Pues criticar a los líderes, criticar a la iglesia, criticar al hermano cuando estás comiendo en las reuniones de cosas. Hacelo. Y cuando ellos crezcan van a decir,
¿Para qué quieres que vaya a la iglesia, papá? Si vos hablas todo el tiempo mal de ellos. ¿Verdad? De muchas formas y muchas veces sin querer podemos estar poniendo tropiezo en la vida de las personas que nos rodean y a veces, lamentablemente, en la vida de las personas que tenemos más cercanas. Las que más amamos y más quisieras que vengan a Cristo. A veces también la forma de poner tropiezo es nuestra falta de entrega completa y compromiso al Señor. Decimos que amamos a Dios, que somos hijos de Dios, pero nunca nos comprometemos. Hay muchas formas y el Señor advierte, ay de aquellos con los que vienen tropiezos. Una de las acusaciones que Natán, el profeta Natán, le dice a David el día, ¿se acuerdan? Cuando él cometió ese terrible pecado, cuando agarró la mujer de otro y mandó matar a Urías. ¿Se acuerdan ese hecho? Has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. ¿Saben quiénes los únicos que pueden dar ocasión de blasfemar realmente a Dios? Somos nosotros, aquellos que conocemos a Dios. Aquellos que deberíamos mostrar la verdad de nuestro Señor puntualmente y mostrar y vivir en nuestras vidas. Muchas veces somos los que terminamos siendo causa de que otros, con razón, no de Dios, pero sí en nuestras propias vidas, hablen mal del Señor y de su iglesia. Hermano, esto es lo que lo que Jesús está tratando de enseñarle a los discípulos aquí. Es una tremenda responsabilidad que vos y yo, como hijos de Dios, aquellos que conocen al Señor, tenemos. De verdad, versículo, y avanza un poco, versículo 7. Ay del mundo por sus tropiezos, por su piedra de tropiezo, porque es inevitable que tengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Saben? Es inevitable que el mundo haga eso, y van a venir tropiezos por dos razones. La primera razón es porque la maldad del hombre la aleja completamente de Dios. Y es normal que en el mundo haya, porque el mundo pertenece al Dios de este mundo, que es Satanás. Y Dios permitió que el trigo y la cizaña crezcan juntos, como lo enseñó en muchas parábolas. Porque al final de los tiempos Él va a cortar el trigo y la cizaña y recién al final del tiempo lo va a separar. Tropiezos va a haber, pero también el tropiezo o estas piedras tropiezos son necesarias también para forjar la fidelidad al carácter del pueblo de Dios. Al enfrentarse a esto es necesario que esto acontezca. Y va a pasar. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aunque es inevitable que haya, esto no es excusa para los que ponen tropiezo. Los que voluntariamente reciben el tropiezo no quedarán libres de culpa, pero es mucho más grave la culpa de los que voluntariamente ponen tropiezo. Sé que son palabras que son duras, pero que el Señor claramente nos enseñó. Y ahora miren, Jesús va a usar una enseñanza que ella usó en el Sermón del Monte. Versículos 8 y 9, dice, si tu mano, tu pie, ¿se acuerdan de eso? Él ya lo dijo eso. Y ahora lo está usando, pero ahora lo usa en el contexto de las relaciones con otros. Si tu mano o tu pie te ocasión de caer, córtalo. Tus ojos, corta. Es decir, aquello, lo que está diciendo y acá claro, aquello que está en tu vida y que vos sabés que te aleja del Señor, que te hace pecar y que aparte de todo eso todavía afecta a aquellas personas que están a tu alrededor. No tardes en sacártelas de encima. No tardes en renunciar a ellas, en dejarlas. Porque recordad que hay de aquellos por cual viene el tropiezo. Y recordad que ese propio pecado también afecta a tu propia vida. Aunque ese pecado esté oculto y nadie sepa, el Señor sí lo sabe. No dejes que eso sea parte de tu vida, sino al contrario, entrégalo. Y miren,
Y esto, mira, saca tú, ya tengo calor. Esto es importante. Saben, hay una palabra hoy que hoy se conoce mucho, un problema que en general que tenemos, no sé si todos tienen, la gente muy disciplinada capaz que no, pero ¿saben lo que es la procrastinización? ¿Sí? ¿Saben qué es? Es dejar, por ahí es algo que tengo que hacer, postergarlo. Y postergarlo, ¿no? Ejemplo, uso mío para nadie. Yo sé que predico los domingos. Y yo necesito tiempo para preparar mensajes y días. Pero muchas veces me pasó, ahora estoy mejorando, ¿no? Ya después de tantos años, ya la estatura, pero dejar para lo último, voy pasando los días y ya empiezo, y mañana empiezo, cuando lo que sucede es que te agarra una angustia, una desesperación, porque el tiempo ya llegó y te llega y vos tenés que preparar, y todo eso. Bueno, dejar para otro día lo que tenés que hacer. ¿Saben? Pensando eso, muchas veces con el pecado hacemos así. Después. Más adelante. No es tan... Y empezamos a razonarlo, ¿no? No es tan grave. No es tan serio. Y a medida que vamos dejando para adelante, se hace más difícil poder dejarlo. Si hay algo que el Señor te muestra hoy en tu propia vida, o te viene hablando, porque esto muchas veces no es de un día, sino de muchas veces, algo en tu propia vida. Mi querido, mi querida, déjalo en los pies del Señor. Si no tienes fuerza para dejarlo, clama a Él que Él te ayude a poder dejarlo. A poder poner a cuenta tu vida delante de Dios. Quita todo aquello que te separa de Él. Todo aquello que impide tu relación con Él. Todo aquello que te frena en aquello que vos sabés que Dios tiene para tu vida. Déjalo. Porque eso que estás haciendo afecta tu vida principalmente. Pero lamentablemente entendé que afecta la vida de los que están a tu alrededor. De los que están más cerca de ti. Y si no podés, por alguna razón, compartirlo con otro hermano maduro, hermana maduro, que pueda orar por ti y pueda orar juntos por eso. Y puedan luchar en eso. Pero hazlo hoy, antes que sea más tarde. El Señor nos anima en esto. Padres, que el Señor nos ayude realmente a poder vivir la fe en Cristo de forma íntegra, completa y real, aún en medio de nuestras debilidades y nuestras falencias, para que así nuestros propios hijos que todavía no conocen al Señor puedan realmente conocer la verdad de Jesucristo a través de nuestras propias vidas. Somos también responsables por ello. Líderes, tenemos alguna responsabilidad en la iglesia. Rendiremos cuenta al Señor por las cosas que hacemos y dejamos hacer, por los pecados que tenemos y no los confesamos. No dejemos aplazar o dejar de venir a los pies de Cristo para arrepentirnos de todos nuestros pecados. Versículo 10. Miren que no desprecie a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Miren, ¿no? Hay una cuestión también donde Dios está involucrado y aún los ángeles. Y yo les voy a leer la explicación. Hay una infinidad de explicaciones respecto a este pasaje. Yo les voy a leer la explicación que da Calvino en su libro Armonía del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que habla sobre esto. Él interpreta las palabras de Cristo como que quiere decir, no es cosa liviana despreciar a quienes tienen a los ángeles como sus compañeros y amigos. ¡Wow! Por lo tanto, deberíamos cuidarnos de despreciar su salvación, que aún los ángeles han sido encargados de promover. Él cuida de toda la iglesia, está comisionada, el cuidado de toda la iglesia está comisionado a los ángeles para ayudar a cada miembro según su necesidad lo requiera. Amén. Yo ya expliqué el tema de los ángeles antes también, respecto, y lo aclaro despacito,
cortito, no más ahora. Esto no quiere decir que vos y yo tenemos acceso a poder hablar, orar con los ángeles. En ninguna parte de la Biblia esto es así. Y nunca ha sido así en la historia de la iglesia. Dios envía a sus ángeles y pone a sus ángeles alrededor nuestro y todo eso, pero Él lo hace y ellos están preparados para ayudar a los que son llamados a salvación. Aquellos que son parte del pueblo de Dios, los ángeles están a nuestro servicio, pero es porque Dios lo hace y ni vos ni yo tenemos la autoridad ni la orden de tener una relación y orar a los ángeles. Como muchas veces escuché, orar a los ángeles ante la noche, ángel de la guarda, cuidame. No es bíblico y no está bien. Es Dios el que tiene la autoridad y Él envía y ellos están de verdad. Y como leemos en las Escrituras también. ¿Sí? Pero esto que quede claro, este aspecto, porque se habla mucho sobre esto y hay que ser claro en este tema. Ahora, versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Saben? Él ha venido a salvar solamente lo que se había perdido. No lo que no estaba perdido. ¿Saben? El cristianismo, la cruz, es la única religión donde el Dios que la proclama viene a buscar lo perdido. Piensen, toda otra religión busca que sea la persona la que por sus propias obras o lo que sea, o ritos, lo que sea que hagas, busque a Dios, al Dios de la religión. La Biblia, el Dios de la Biblia es el único que viene a buscar aquello que está perdido. El único requisito para tener un encuentro con el Señor, ¿saben cuál es? No es ni tus buenas obras, no es ni tu buen comportamiento, no es ni que sean mejor que otros, no es ni que seas muy devoto, ni que hagas muchos sacrificios, ni que cumplas muchas promesas, ni pactos, no es nada de eso. El único requisito para tener un encuentro con Jesús es que estés perdido. Darte cuenta de que estás perdido. Nada más que eso. Y alguien puede pensar, pero ¿será que Él me puede buscar a mí? ¿Que realmente Dios se interesa por mí? Y yo me imagino que en ese momento que Jesús estaba hablando, de golpe piensen en una cultura judía donde se vivía por las obras, donde la cuestión era cumplir la ley. Y aquellos que cumplían la ley eran los que estaban más cerca de Dios, tenían más poder. Entonces era una competencia entre los fariseos, quien cumplía hasta la coma de la ley. Todo era externo, todo era tratar de llegar a Dios, todo era tratar de agradar a Dios. Ahora, y piensen, en el judío de ese tipo, judío de cualquier momento que conocía la Escritura, la figura de Dios como pastor era muy conocida. Salmo 23, por ejemplo, pero los profetas también estaban llenos de profecías donde el pastor venía a buscar. Es más, una de las mayores profecías sobre Jesús mismo habla, sí, que Él iba a morir y que era el pastor. Y ahora, en esa cultura tremendamente religiosa y orgullosa hasta cierto punto de su religión, de ser el pueblo de Dios, Jesús proclama que Dios había venido a buscar lo que se había perdido. Siendo que en la mente de ellos, para ellos, la gran mayoría de los que estaban perdidos no tenían solución. Todos los gentiles, samaritanos, esos eran los perdidos, en todo caso. Ellos no.
Estoy en el templo. Los sacrificios, ya no como antes, pero tenían. La ley, las sinagogas. Pero ahora Jesús proclama, vine a buscar lo que se había perdido. Y acto seguido Jesús va a hacerles pensar, como Él lo hacía siempre a través de una pregunta. Versículo 12, y voy terminando. ¿Qué os parece? ¿Qué piensan? Y va a dar una parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas, todos conocemos una canción y todo sobre esto, ¿verdad? Hermosa. Dice, y se descarría a una de ellas. ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, y vuelve a recalcar, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Saben? En nuestra idea, cuando leyeron esto se pusieron a pensar, pero ¿quién hace esa locura? Díganme, ¿a quién va a dejar 99 por una cabezadura que se fue sola por ahí? ¿A quién se le ocurre eso? Pues a tu Dios y a mi Dios. Y porque a Él se le ocurrió eso, es que vos y yo estamos hoy acá. No es que exista en realidad 99 que no se descargaron. Porque la Biblia es clara al decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay nadie. Pero Él vino a buscarte a ti y a mí. Y como te dije, el único requisito para que Él te encuentre es que puedas reconocer que sos un perdido. Que sos esa oveja descarriada. Que sos esa oveja que está lejos de Dios. El pastor se preocupa por una sola oveja perdida. Jesús se preocupa por una sola alma extraviada y se regocija por cada una que se arrepiente. Cada una es única y especial. Cada una ama profundamente. Por cada una tiene cuidado especial por cada uno de nosotros. Por ti y por mí. Es por cada una de ellas que Él fue a esa cruz. Es por cada una de ellas que Él sufrió esas heridas. Es por cada una de ellas que esos clavos traspasaron sus manos y sus pies. Y esa lanza traspasó su costado. Por cada una de ellas Él no abrió su boca. A pesar de que Él no merecía nada de lo que le pasaba. Por cada una de ellas Él estuvo dispuesto a recibir la ira de Dios Padre sobre Él. Porque te amaba. Y te ama. Por cada una de ellas Él fue a esa tumba. ¿Sí? Y por cada una de ellas que esa tumba fue cerrada. Pero por cada una de ellas, ese domingo a la mañana, esa piedra fue movida. Y Él resucitó. Y desde ese momento y hasta ahora, por cada una de ellas, aquellas que Dios llama a su salvación, Jesús todavía, por medio de su Espíritu, por medio de la iglesia, por medio de la predicación, por medio del testimonio, hermanos, Jesús anda buscando a cada una de esas ovejas para que vuelvan a su redil. ¿Será que aquí hay todavía alguna de ellas que el Señor está llamando?
y que no han venido? ¿Será que hay alguna de ellas que están pensando en saltar el redil y alejarse de Él hoy? No lo hagas. Él te llama. ¿Será que hay alguna que estuvo mucho tiempo lejos? Y como lejos a merced de los depredadores y del mundo y de las heridas y las espinas, y hoy viene lastimada y cansada. El Señor te busca. El Señor te está llamando. Así no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y me encanta, hermano, al finalizar, para entender la importancia que tu vida es para Él. En Lucas, que también cuenta la misma historia de la oveja, dice que cuando encuentra la oveja perdida y se llama a sus amigos y dice: miren, vamos a festejar, la encontré. Ella estaba perdida, pero ahora está de vuelta. Es el mismo caso que el hijo pródigo, ¿recuerdan? Este hijo mío estaba muerto, pero ahora vive. Este hijo mío estaba perdido, pero ahora volvió a la casa. Mi querido, hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Hoy es noche donde Dios vuelve a llamar. Ven a Cristo en esta noche. Ven a su presencia. Señor, gracias